Buenas noches, hermanos y amigos. Les da la bienvenida a la Alianza Cristiana y Misionera en Villasol. Una vez más le damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos a través de este medio para poder tener nuestro culto de oración. Estaremos alabando a nuestro Señor, orando y escuchando de su palabra. Y permítanme leerles lo que nos dice el Salmo 95, 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, vuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. El salmista nos anima a que vengamos ante Dios con una actitud de adoración, de postrarnos ante Él para orar, dirigirnos ante Él, reconociendo que Él es Jehová, nuestro Creador, nuestro Hacedor. Vamos a preparar entonces nuestros corazones en oración. Padre, gracias por este tiempo que nos estás dando para poder celebrar este culto de oración. Oh Dios, queremos expresar a través de nuestros labios cánticos de adoración, de alabanza ante ti. Queremos acercarnos ante tu presencia en oración para interceder por tu iglesia, por interceder por nuestra nación. Queremos, oh Señor, disponer nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser al mensaje de tu palabra. Oh Señor, glorifícate en esta noche. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos ahora a adorarle al Señor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre, siempre, tú me llevas en victoria, Señor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. Tú me llevarás y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria
victoria, tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me aleja. Siempre en victoria, tú me llevarás. Tu mano me sostiene, Señor. Tu espíritu me alienta en todo tiempo, mi Señor. Buenas noches, mis amados hermanas y hermanas en Cristo. Es una bendición nuevamente podernos reencontrar en este tiempo de oración. De toda la iglesia nos podemos unir a través de la oración a nuestro Señor. Vamos, mis hermanos, en este tiempo a tener un tiempo de oración después de haber alabado a nuestro Señor. Y vamos a orar, mis hermanos, como usted sabe, y si bien es cierto, ya está acabando lo que es esta etapa, ¿no?, de la cuarentena, pero aún, mis hermanos, eso no quita que aún todo esto sigue siendo muy preocupante y muy riesgoso para muchas personas. Por eso vamos a orar para todas aquellas personas que están delicados ahora por el tema de este virus. También vamos a estar orando por el personal de salud. Hay muchos de nuestros hermanos también que trabajan en lo que es en los hospitales que están cerca de ellos. Vamos a orar por los policías, vamos a orar por las enfermeras y por todos aquellos que están en la primera línea, mis hermanos, frente a esta situación. Entonces voy a pedirte, por favor, que puedas inclinar tus rostros para poder orar a nuestro gran Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias y te bendecimos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque permitas, bendito Dios, que nosotros podamos acercarnos a ti en oración, adoración, Padre Santo. Y en este tiempo queremos pedirte de manera especial, Señor, por todas aquellas personas que han sido infectadas, Señor. Tú conoces la situación que ellos están pasando. Tú conoces, bendito Dios, cuáles son en estos momentos la angustia. Quizás algunos no tengan los recursos. Quizás, bendito Dios, ya estén padeciendo alguna enfermedad. Ellos se complica más. Hay tantas situaciones, Padre. Pero sabemos que tú no eres ajeno a ello, bendito Dios. Por eso te rogamos, Padre, para que tú puedas en este tiempo alcanzar tu gracia, Señor, a cada persona. Y que puedan, bendito Dios, ser fortalecidos por ti. Asimismo oramos, Señor, por el personal de salud, médicos, enfermeros, la policía, bendito Dios, y toda aquella persona, Señor, que está en la primera línea, Señor, frente a esta situación. Te rogamos, Padre, tu cuidado. Te rogamos tu protección. De manera especial oramos, Señor, por nuestros hermanos de la iglesia que están, muchos de ellos trabajan, Señor, en los hospitales, bendito Dios. Ponemos en tus manos su vida y tú puedas obrar, Señor, de manera especial en sus vidas. Así también por aquellos que incluso no te conocen. Pero en este tiempo, Señor, tú puedas alcanzarlos con tu gracia y puedan tener un encuentro contigo también, Señor. Gracias, Padre. Tu palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y nosotros nos acercamos a ti confiando en que tú oirás nuestras oraciones. Te damos las gracias y te bendecimos. En Cristo nuestro Señor Jesús, te alabamos. Amén y amén. Así es, mis hermanos, entonces sigamos orando. Vamos a continuar con nuestro servicio. Buenas noches, hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo los saludamos y queremos compartir con ustedes unos versículos que va a ayudar a nuestras vidas. Está en Filipenses 4:6, que dice así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y en mismo Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús.
Hermanos queridos, leamos y creamos estos versículos para poder vivir conforme lo que Dios nos promete. Vamos a orar entonces por las necesidades de aquellos que en este tiempo están pasando por causa de la pandemia. Hay mucha necesidad y debemos interceder por ellos y también obrar. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesús, queremos presentarnos delante de ti, Señor. Amén. Para agradecerte en primer lugar por este tiempo de búsqueda de ti en oración. Y de poder saber, Señor, que no estamos solos, que Amén. tenemos un Padre que nos provee, que tenemos un Padre que cuida de nosotros y está atento a cada necesidad nuestra. Sí, Y Señor. te damos gracias desde ya, Señor, Sí, Señor. porque sabemos que tú eres un Dios poderoso, sabemos que tú eres un Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas, Señor, y no estamos desamparados, ni mucho menos huérfanos, Señor. Amén. Y te damos gracias y rogamos, Señor, por las necesidades de nuestros hermanos, Sí, Señor. aquellos que están padeciendo necesidad en este tiempo. Sí, Señor. Señor, el trabajo escasea, Señor, se ha paralizado la economía en nuestro país por causa de esta pandemia. Y Señor, queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú estés proveyendo a aquellos que padecen por causa de esta enfermedad, Señor, una situación económica apretada, Sí, a Señor. veces no tienen para el alimento diario, o Señor, están como muchas veces pensamos, Señor, sacando cuentas, o de alguna manera, Señor, nos estamos endeudando. Padre, tú eres nuestro Dios que suple cada necesidad. Señor, tú has dicho en tu palabra que no hay justo que mendigue pan, Señor. Y por eso que nos acercamos a ti, para que tú suplas cada necesidad de cada familia, de cada hijo tuyo, Señor, por esta zona, Amén. en el Perú, Señor, también. Sí, Señor. Y rogamos también por aquellos que no te conocen, para que en primer lugar la necesidad de ti, Señor, sea suplida. Que ellos puedan conocerte a ti y puedan a la vez conocer de un Dios proveedor, Señor. Amén. Padre, bendice nuestra nación, bendice Sí, nuestra Señor. vida, bendice tu iglesia, Señor. Confiamos en tu Amén, palabra, descansamos en ella, Señor. Señor. Y te damos la gloria y las gracias a ti y sabemos que tú vas a obrar, Señor, conforme a tu gran corazón, a tu gran amor, Señor. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos agradecidos. Amén. Amén. Continuamos con este tiempo de oración, hermanos. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantar. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón
palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Solo tú y yo. Buenas noches, amados hermanos. Una vez más estamos aquí para poder seguir clamando a nuestro Padre Celestial, y ahora vamos a doblar rodillas y orar por un motivo muy especial en oración, que es para que Dios pueda fortalecer a su iglesia, a cada uno de nosotros, que pueda el Señor fortalecernos espiritualmente en este tiempo de crisis que estamos afrontando en esta cuarentena. Pero para ello quiero leerles la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11 en adelante. La palabra de Dios dice así: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oremos, hermanos, inclinamos nuestro rostro para poder orar, ¿sí? Amado Padre Celestial, gracias te damos una vez más, mi Dios Santo, por este tiempo precioso que nos regalas para poder, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, con nuestros pedidos de peticiones, Señor. Padre amado, nos sentimos quizás muy acongojados, muchas familias. ¿Cuántos de nosotros capaz ya en este tiempo, ya más de 60 días, nos sentimos capaz desesperados, Señor? Padre, queremos rogar y suplicarte que tú puedas sostenernos, que tú sigas sosteniéndonos, Señor, y que, Padre amado, que en este tiempo que tú puedas fortalecernos espiritualmente, Señor. Oramos para que tu palabra llegue cada día a nosotros, Señor. Que cada día nosotros nos levantemos muy de mañana, Señor, y busquemos tu rostro, Padre amado. Padre amado, ayúdanos, Señor.
a poder, Señor, cada día escudriñar tu palabra y que a través de ella, Señor, puedas tú fortalecer nuestro corazón, fortalecer nuestras vidas, Señor. Padre, en este tiempo de crisis, Señor, en el cual nos encontramos, Señor, danos palabra viva, Señor, para que nos apropiemos de tus promesas, Señor. Y mi Dios Santo, permite que cada uno de nosotros no nos quedemos como ello, como dice tu palabra. Dice que nosotros lo podamos, ¿qué cosa? Lo podamos, Padre amado, dar a otras personas que están en necesidad. ¿Cuántas familias ya escuchamos, mi Dios Padre Santo, que están ya infectados, Señor, con este COVID-19, Señor? Y, Señor, nuestro corazón se duele, Padre amado, de ver conocidos nuestros que ya están, Señor, muy mal, Padre amado. Vemos quizás a nuestros vecinos que ya se están enfermando, Señor. Y es muy doloroso, Padre amado. Señor, utilízanos, que podamos ser instrumentos tuyos para poder llevar palabras, Señor, que refresque sus vidas, Señor, palabras de esperanza, Señor. Solamente lo podemos hacer, Señor, si nosotros estamos también dependiendo de ti. Por eso es que te clamamos por fortaleza espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Padre amado. Te clamamos para que tú tengas misericordia, Señor, de tu iglesia. Aún tu misma iglesia, muchos ya están ya enfermos, Padre. Y queremos clamarte por esa mamá, ese papá, ese sobrino, ese hijo que ya está enfermo, Señor. Y que tú tengas misericordia y des consuelo, Señor, a las familias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Sabemos de que tú nos vas a fortalecer, tú nos vas a sostener, Señor. Y sobre todo, tú nos vas a cubrir con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Padre, por ello, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. En los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias. Buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia de Villasol. Reciben un saludo muy especial en el amor de Cristo. Esta noche vamos a orar por las misiones. Vamos a orar por las misiones, recordando que somos una iglesia misionera. Y vamos a orar, queridos hermanos, por la misionera Ángela Docto, que está haciendo la preciosa obra de misiones allá en Inglaterra. Oremos en primera instancia para que nuestro buen Dios renueve sus fuerzas y la siga animando y le dé sabiduría y que le ayude a desarrollar su ministerio con eficacia. Pero también vamos a orar para que el Señor de Gloria le dé descanso, para que renueve sus fuerzas, para que le dé el alimento y las cosas necesarias para su ministerio. Pero también vamos a orar, queridos hermanos, por su salud, para que el Señor la guarde de toda enfermedad y de esta infección. Oremos al Señor. Señor mi Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre Santo, por ese privilegio que nos das a cada uno de nosotros de poder clamar, de interceder. Y en esta oportunidad, Señor, por tu sierva Ángela Docto, mi Dios. Señor, ella está haciendo la obra allá en Inglaterra, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú la bendigas en primera instancia, que renueve sus fuerzas, que no le falte el pan, el alimento necesario, Señor, que ella pueda cumplir su ministerio con eficacia, Señor. Sobre todo también, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que usted le dé sabiduría para que ella siga bendiciendo a través de tu palabra a las mujeres, Señor, con la cual ella está trabajando, mi Dios. Y por último, Padre Santo, oramos para que usted la guarde de toda enfermedad, de toda infección, mi Dios. Ponemos en tus preciosas y poderosas manos la vida de tu sierva, Ángela Docto, mi Dios. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo, amigos que nos ven a través de las redes sociales. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda estar con cada uno de ustedes. El día de hoy estamos continuando con nuestro culto de oración. Y permítame, antes de pasar al tiempo del estudio de la palabra del Señor, por favor, permítame tener
unas palabras de oración, para que sea nuestro Señor quien nos pueda guiar en este tiempo y nos enseñe más acerca de su palabra. Por favor, le invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos y oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra que vas a impartirnos el día de hoy. Señor, queremos que sea tu Espíritu Santo quien pueda revelarnos tu palabra, que pueda enseñarnos tus verdades, Señor, para que pueda transformar nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Padre, y que tu nombre pueda ser glorificado en esta noche. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy empezamos una nueva serie de predicaciones para nuestro culto de oración. Y consideramos poder estudiar la carta a los Filipenses. Creemos que estudiar esta carta, mis amados hermanos, nos va a ser de gran ayuda para nuestras vidas. Por los tiempos que estamos viviendo. Tiempos llenos de duda, tiempos de dolor, tiempos de miedo, tiempos de enfermedad. Creemos que es importante poder estudiar esta carta. Y antes de comenzar quisiera hacerte una pregunta. ¿Desearías saber cómo se obtiene la verdadera paz o la verdadera tranquilidad en tu mente o en tu corazón? ¿Te gustaría saber cómo obtener esa verdadera paz? Entonces, tienes que estudiar junto con nosotros esta carta. ¿Por qué? Porque quien la escribió, el apóstol Pablo, nos enseña a través de ella que él encontró la verdadera paz. Muchos llaman a esta carta la epístola del gozo. Y es que el apóstol Pablo vivía con gozo y paz en medio de las circunstancias que lo rodeaban. De las peores circunstancias. Pablo estaba encerrado en una cárcel de Roma. Quizás pensando que iba a ser ejecutado. Pero él escribe una linda carta, una carta llena de amor, donde refleja el gozo y la paz que solamente podían que podían venir de parte de Dios. Entonces, permítame hacer una introducción, una breve introducción acerca de esta carta. En primer lugar, queremos ver el autor y la fecha. Bueno, el autor ya lo dijimos, el autor es el apóstol Pablo. Él escribió esta carta mientras estaba en la prisión. Esta carta pertenece al grupo de las epístolas de la prisión, junto con la carta de Efesios, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. La mayoría de estudiosos coinciden que esta carta fue escrita en Roma y que fue la última carta escrita de este grupo. Y se escribió aproximadamente entre el año 61 y 63 después de Cristo. Ahora queremos ver el contexto histórico de la ciudad. La ciudad de Filipos fue fundada por Felipe II. Este hombre fue padre de Alejandro el Grande y la llamó Filipos en honor a sí mismo. Pero en el siglo II a.C., Filipos se volvió parte de la provincia romana de Macedonia. Como una colonia, Filipos tenía autonomía del gobierno provincial y los mismos derechos otorgados a las ciudades de Italia. Incluso el uso de la ley romana. Y esta ciudad estaba exenta de algunos impuestos y ciudadanía romana para sus residentes. Siendo una colonia, también era fuente de gran orgullo cívico para los filipenses, quienes usaban el latín como su idioma oficial. Y ellos adoptaron costumbres romanas y establecieron el gobierno de su ciudad igual al de las ciudades italianas. Este lugar era un lugar que se sostenía económicamente a través de las minerías, por el oro que había. Entonces, tanto Hechos como Filipenses, las cartas del Nuevo Testamento,
Estas reflejan el estatus de Filipos como una colonia romana. Ahora también queremos saber un poco del contexto histórico de esta carta. Para eso tenemos que ver cómo es que se hizo o cómo se fundó la iglesia de Filipos. La iglesia en Filipos fue la primera iglesia fundada por Pablo en Europa y se remonta al segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Evidentemente, Filipos tenía una población judía muy pequeña, debido a que no había suficientes hombres para formar una sinagoga, y el requisito para formar una sinagoga eran 10 hombres judíos que fueran cabezas de una casa. Pero no habían suficientes hombres. Entonces, algunas mujeres devotas se reunían afuera de la ciudad en lugares de oración. Y parece que Pablo les predicó el evangelio en ese lugar. Y una de ellas, Lidia, quien era una mujer comerciante de telas, se convirtió al Señor, se convirtió en creyente. Y es probable que la iglesia filipense inicialmente se reunía en el lugar de Lidia, un lugar espacioso. Luego hubo oposición satánica para la iglesia de Filipos, la nueva iglesia de Filipos, por una muchacha esclava que adivinaba, poseída por un demonio. Entonces esta muchacha se le acerca a Pablo y Pablo echó afuera el demonio de ella. Y este acto llenó de ira a los amos de la muchacha, quienes ya no podían vender sus servicios, ya no podían obtener dinero, no podían vender sus servicios como adivina, y arrastraron a Pablo y a Silas frente a los magistrados de la ciudad e incitaron el orgullo de los filipenses diciendo que estos predicadores eran una amenaza para las costumbres romanas. Como resultado, Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados. Todos estos datos lo tenemos en Hechos 16, en el capítulo 16 de Hechos. Entonces, los dos predicadores fueron milagrosamente liberados de la prisión esa noche por un terremoto que aconteció, el cual, viendo toda esta situación, el carcelero que estaba con Pablo y Silas estuvo a punto de matarse, pero escuchó el evangelio de Cristo y él abrió su corazón y el de su casa al evangelio y se convirtieron al Señor. Pero al día siguiente, los magistrados llenos de pánico, ¿por qué? Porque ellos oyeron que habían azotado y encarcelado ilegalmente a 2 ciudadanos romanos, les rogaron a Pablo y Silas que se fueran de Filipos. Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. No debían de haber hecho eso, pero lo hicieron. Por eso les dijeron que se salgan del lugar. Aparentemente luego Pablo visitó 2 veces más la iglesia de Filipos en su tercer viaje misionero, al comienzo y al final. Y alrededor de 4 o 5 años después de su última visita a Filipos, mientras que él estaba prisionero en Roma, Pablo recibe a una delegación de la iglesia de Filipos. Los filipenses habían apoyado a Pablo generosamente en el pasado y también habían contribuido abundantemente para los necesitados en Jerusalén. Era una iglesia muy dadivosa. Cuando oyeron el encarcelamiento de Pablo, ellos se entristecieron y le enviaron otra contribución. Y junto con esa contribución enviaron a Epafrodito, discípulo de Pablo, para ministrar a las necesidades de Pablo, para que lo pueda ayudar a Pablo en sus necesidades. Desdichadamente, Epafrodito sufrió una enfermedad casi fatal. Camino a Roma, o después de que llegó a Roma. A la luz de esto, lo que hace Pablo es decide enviar a Epafrodito de regreso a Filipos y escribió la carta a los filipenses para enviarla de regreso con él. Este es el contexto histórico de la iglesia de Filipos y cómo es que puede llegar esta carta hacia la iglesia. Y ahora entonces empezaremos a estudiar esta carta. Y el día de hoy
vamos a ver el primer tema, y el primer tema lo hemos titulado ¿Cómo empezar a obtener la verdadera paz en nuestro corazón? ¿Cómo es que debemos empezar a obtener la verdadera paz en nuestro corazón? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, el verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos dos versículos iniciales a esta carta vamos a ver la presentación de Pablo, el saludo de Pablo, pero en este saludo podemos encontrar tres requisitos para empezar a tener la verdadera paz. ¿Cómo se empieza a obtener la verdadera paz? Veamos pues entonces tres requisitos que el apóstol Pablo menciona en estos versículos. El primer requisito, amados hermanos, amigos, es que debemos ser siervos de Jesucristo. El texto empieza diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y el apóstol Pablo se presenta a la iglesia de Filipo junto con Timoteo, quien al parecer estaba presente cuando escribió la carta. Se presenta como siervo. Un detalle importante: era costumbre quien escribía una carta que tenía que estar presente alguien como testigo del escritor de esta carta. Y al parecer ese era Timoteo. En otra de las cartas que Pablo escribe a otras iglesias, Pablo se va a presentar como apóstol, pero en esta carta lo hace como siervo. Y la palabra siervo en griego es doulos, y el significado para siervo o doulos es esclavo. Originalmente este término es el término más inferior en la escala de la servidumbre judía. El pastor John MacArthur, en su libro Esclavo, nos dice qué significa ser un esclavo, y él hace un paralelismo entre el cristianismo bíblico y la esclavitud del primer siglo. Y quisiera mencionarlo rápidamente. Primero va a decir, el pastor John MacArthur va a decir: ser esclavo es ser de propiedad exclusiva. Los esclavos eran propiedades de sus amos. Como Pablo les dice a los creyentes en 1 Corintios 6:19, le dice: ustedes no son sus propios dueños, ustedes fueron comprados por un precio. Como usted puede notar, los cristianos no existen en un mundo autónomo y sin reglas. Nosotros no somos dueños de nuestro destino, porque fuimos comprados por un precio, por lo que pertenecemos a aquel que pagó ese precio. 1 Corintios 6:20, el siguiente versículo dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fue Cristo quien compró a precio de sangre. Fue Él quien compró. Entonces, ya que habéis sido comprados por precio, tenemos que honrar con nuestro cuerpo a Dios. Somos de propiedad exclusiva de Dios. Propiedad exclusiva de Dios. En segundo lugar, es sumisión completa. Y ser propiedad exclusiva implica sumisión completa. ¿Sabe qué? Si pertenecemos a Cristo, si Él es dueño de nosotros, entonces lo que debe gobernar nuestra vida no es nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro amo. Santiago 4:7 va a decir: someteos pues a Dios. Y saben que la sumisión no es fácil. La sumisión no resulta fácil. Así no nos guste la voluntad de Dios, mis hermanos, debemos de someternos a su voluntad. Así nos duela. Recuerde, nunca se olvide que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
¿No te gusta todo lo que estamos pasando? Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si Dios ha permitido esta pandemia, si Dios lo ha permitido, es porque Dios tiene un propósito y debemos de someternos a ese propósito. Así nos duela, así estamos experimentando dolor, sufrimiento. Debemos de someternos completamente a Dios. En tercer lugar, significa también singular devoción. Y uno de los paralelismos que hace John MacArthur entre un esclavo y el cristiano es esta: singular devoción. Ningún esclavo puede obedecer a otros amos, pues su principal preocupación es llevar a cabo la voluntad de la persona a quien pertenece. Y si nuestro amo es el Señor Jesús mismo, entonces Él nos recuerda en Mateo 6:24, nos dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. El esclavo de Cristo está dedicado completamente a su amo. Tiene singular devoción solamente para su amo. En cuarto lugar, es la total dependencia. La total dependencia. Un esclavo demuestra una total dependencia a su amo para la provisión de sus necesidades básicas de la vida. De la misma manera, el cristiano debe depender humildemente por completo de nuestro Señor. ¿Y qué significa depender de Dios? ¿Sabe qué significa? Significa renunciar a la seguridad que nos ofrece el ser acompañados y asistidos por otros. ¿Qué te da seguridad? ¿Te da seguridad tu trabajo? ¿Te da seguridad que te estás cuidando bien? ¿Te da seguridad que tienes ahorrado un buen dinero? ¿Te da seguridad tu posición económica? Eso no es tener total dependencia en Dios. Depender en Dios implica renunciar a esa seguridad que tú tienes, que no es de Dios. Total dependencia significa esperar la ayuda y provisión de Dios según su voluntad, abandonándonos a su fiel cuidado. No es fácil, pero es en ese estado, cuando nos abandonamos al cuidado de Dios, es en ese estado en que aprendemos a confiar en la suficiencia del poder de Dios. Mire, y esto, mis hermanos, requiere desarrollar la capacidad de depender enteramente de Dios, total dependencia de Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios es suficiente para proveernos de toda necesidad. No hay circunstancia que podamos vivir nosotros que Él no sepa comprender y que Él no pueda atender con eficacia. Él nos da lo que necesitamos. Él no nos puede abandonar. Él no nos ha abandonado. Entonces no hay necesidad para la que Él no sea capaz de suplirnos. Él nos puede suplir y Él nos suple siempre. Es Dios quien suple nuestras necesidades más profundas que tenemos, nuestras carencias de toda índole, ya sea finanzas, ya sea salud, ya sea familia y otras cosas. Es Cristo entonces que se nos presenta como el complemento perfecto de nuestra necesidad. En Él estamos completos, porque Él es la plenitud de nuestra necesidad. Pablo lo va a decir en Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. Y esa palabra completo significa llenos. Entonces debemos tener total dependencia de Dios. Y en quinto lugar, debemos ser personalmente responsables. El esclavo era personalmente responsable ante su amo. ¿Qué significa eso? Que de la misma manera nosotros somos responsables delante de Cristo y algún día le daremos cuentas. Segunda de Corintios 5, 9 y 10 va a decir: por tanto procuramos también
o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, mis amados hermanos, reconocer estas características, reconocer este paralelismo entre el esclavo y el cristiano, no nos puede hacer pensar que la esclavitud hacia Cristo es un trabajo pesado. Esta no es una relación tiránica, no es una relación alimentada por el miedo o la sumisión forzada. La imagen no es de alguien cuya voluntad es constantemente frustrada por los caprichos de su amo, sino de alguien cuya voluntad es aceptada totalmente y amorosamente a la voluntad de su amo. Pero si continuamos nosotros con el texto no solo nos habla de siervos, sino dice, la palabra exacta es siervos de Jesucristo. Y esta expresión implica dos cosas. Uno, que antes habíamos sido esclavos de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo nos va a decir en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practique el pecado, esclavo es del pecado. Y antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado. Porque el pecado cegó a los hombres y a las mujeres. Así que una persona que no ha sido salvada por Cristo ve la vida de acuerdo a una perspectiva falsa. Pero los cristianos que hemos nacido de nuevo, vemos la vida de otra manera diferente. No de una manera confusa, no sin sentido, sino de algo planeado por alguien y con propósito. Los ojos de los que hemos creído en el Señor han sido abiertos a la verdad espiritual. Y si antes éramos esclavos de Satanás, ahora somos esclavos de Cristo. Y esa es la segunda implicancia, que ahora somos esclavos voluntarios. Un creyente debe de tener una actitud voluntaria, resuelta y consagrada hacia Dios. Pablo le explicó a los corintios, 1 Corintios 7:22 le dijo, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, ahora que somos libres del pecado y de los pecados pasados, presentes y futuros, debemos ser esclavos de Cristo. ¿Sabe qué? Hay un detalle que usted se va a dar cuenta. ¿Qué prefieres ser llamado tú? ¿Siervo o esclavo? Hasta la palabra siervo se ha vuelto un cliché para nosotros. Pero la palabra siervo significa exactamente esclavo. Si alguien en la calle te diría, o en la iglesia, hey esclavo, ven, tú vas a voltear y vas a decir, a mí no me están hablando. Pero si alguien te dice, oye siervo, ven, uy, a mí me están llamando. Mire, pero la palabra es esclavo. Somos esclavos voluntarios. Y esta, mis hermanos, es una decisión personal. Muchos podrán tomarla. Y cuando tomamos esta decisión, avanzamos en muchos aspectos de la vida. Pero recuerde algo, que lo que Dios quiere es que avancemos no en muchos aspectos de la vida, sino en toda nuestra vida. Porque toda nuestra vida tiene que estar a merced de su voluntad. Y para hacer eso, merece un cambio radical en nuestra vida. Un cambio de vivir la vida totalmente diferente. El segundo requisito para empezar a obtener la verdadera paz es que debemos ser santos en Jesucristo. El texto va a decir a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo dirige su carta a todos los santos que están en Filipos, en la ciudad de Filipos, a la iglesia de Filipos.
Y la palabra santos, amados hermanos, se refiere a alguien que es apartado. Se refiere en particular a los creyentes que son apartados por Dios para Él mismo. Ahora, lastimosamente, este término de santos ha sido mal enseñado a través de los tiempos. Por desdicha, se piensa que los santos son cristianos excepcionales que llevaron una vida sobresaliente. Para la religión tradicional, lo que nos enseñaron a nosotros de pequeños, los santos son personas reverenciadas, que son canonizadas después de su muerte de manera oficial, en virtud del cumplimiento de ciertos requisitos. Pero las escrituras, la palabra, establecen con claridad que todos los redimidos, ya sea bajo el antiguo o el nuevo pacto, son santos, apartados del pecado para Dios. Todos los creyentes en Cristo Jesús somos santos. Les doy dos ejemplos. ¿Se acuerda cuando Dios le ordenó a Ananías imponer sus manos al recién convertido Saulo antes de ser Pablo? Este había perdido la vista. Entonces Ananías se le ordena a imponer sus manos. ¿Y él qué dice Ananías? Él responde, Hechos 9:3, él dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Luego el mismo Lucas, en Hechos 9:32, va a decir: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Entonces, esto nos demuestra, es evidente que los santos se refiere a todos los creyentes de esas ciudades. Ahora, ser santos es aquella persona que se arrepiente de sus pecados y deposita una fe verdadera en Cristo Jesús. Entonces, esa persona es santificada y por lo tanto es santa delante de Dios en virtud a la justicia de Jesucristo. Dice Pablo sobre los creyentes en la iglesia de Corinto, 1 Corintios 6:11, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, todos los creyentes son santos, no porque sean justos en sí mismos, por eso Pablo va a decir santos en Jesucristo, sino por lo que son de su Señor. A través de Cristo la justicia les fue impartida. ¿Sabía usted que un budista no alega que está en Buda? Soy budista en Buda. Ni un musulmán puede decir soy musulmán en Mahoma. Y podría seguir nombrando a muchos otros, porque solamente el cristiano puede decir que está en Cristo, que está en su Señor. ¿Por qué? Porque han sido hechos con Él en un solo espíritu. Efesios 2, versos 4 y 6 va a decir: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, pastor, ¿ser santo significa que ya no peco más? No, mis hermanos. El cristiano dejará de pecar por completo cuando sea glorificado. La glorificación está asegurada para el creyente. Pero mientras estemos en este cuerpo terrenal, vamos a seguir batallando con el pecado. Por lo tanto, todo cristiano lo que tiene que hacer es esforzarse en la gracia, y bajo el poder del Espíritu Santo vamos a poder llevar una vida santa ante Dios. Y en teología llamamos a esta doctrina la santificación progresiva. Ahora, Dios usa de los medios ordinarios de gracia para con nosotros. Por ejemplo, la meditación de la palabra nos ayuda a ser santos. Claro,
nos ayuda a santificarnos más. La oración, la reunión con los santos, la participación de las ordenanzas. Todo eso nos ayuda a santificarnos progresivamente para poder transformarnos y llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, el apóstol Pedro, va a decir en su primera carta, el capítulo 1, versos 15 y 16, va a decir: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Entonces, el llamado del creyente es a llevar un estilo de vida en obediencia a las demandas de Dios. Mis hermanos, no es que Dios hace todo y nosotros esperamos, no. Nosotros tenemos una demanda y esa demanda es hacer la voluntad de Dios y ser obedientes a Dios. Termino con el tercer requisito. El primer requisito: debemos ser esclavos de Jesucristo. El segundo requisito: debemos ser santos en Jesucristo. Y el tercer requisito es que debemos desear lo mejor para los creyentes, para nuestros hermanos. Miren, el verso 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo del apóstol Pablo nos muestra este tercer requisito: desear lo mejor entre los creyentes, mostrar comunión los unos con los otros. Pablo usó muchas veces esta salutación en varias de sus cartas, pero esta expresión de Pablo es la expresión de su profundo amor que tenía hacia los creyentes, aún inclusive con los creyentes de Corinto, quienes no creyeron en él, quienes se portaron mal con él. A pesar que le causaron tanta tristeza, Pablo los amaba. Pero con Filipos era diferente. Pablo debió de haber sentido un gozo y una gratitud especial por esta iglesia, quienes, a diferencia de los corintios, habían sido de inmenso consuelo, motivación y satisfacción. Primera de Juan 4:7, amados hermanos, nos dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. La muestra de que nosotros somos de Dios es cuando nos amamos los unos a los otros, dice la palabra, dice Juan. La mayor evidencia de que Cristo está morando en tu corazón, en mi corazón, es que tú ames a los hijos de Dios, es que yo tenga que amar a los hijos de Dios. Entonces, cuidémonos, amados hermanos, cuidémonos de involucrarnos en polémicas, de involucrarnos o de enfrascarnos en pleitos absurdos y discusiones infructíferas entre creyentes. Que el amor sea el principio que prevalezca en nuestras vidas. Ahora, quiero terminar el día de hoy haciendo dos preguntas. Una pregunta tiene que ver para los creyentes, para los hermanos y hermanas que nos están viendo. Y la segunda pregunta tiene que ver para nuestros amigos. Empiezo con la primera. Mi amado hermano, hermana, ¿cumples los 3 requisitos que el apóstol Pablo nos da? Yo sé que sí. Pero ¿sabes qué? Si tienes alguna duda, déjame decirte algo. ¿Sabes qué? El ser esclavos de Jesucristo, es decir, someter nuestra voluntad a Dios, no es fácil. El ser santos en Jesucristo, es decir, vivir consagrados a Dios, no es fácil. Y el mostrarnos amor y vivir en comunión los unos con los otros en la iglesia no es fácil. Pero ¿sabe qué? Tampoco es imposible. ¿Por quién? ¿Por nosotros? ¿Depende de nosotros? No, definitivamente no. Es por Cristo. Y solamente en Él
Sí podemos lograrlo. Solamente dejemos que Él dirija nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? La segunda pregunta es a nuestros amigos, a nuestras amigas que nos ven a través de las redes sociales. ¿Quieres alcanzar paz en tu corazón? ¿Deseas alcanzar paz en tu corazón? Si quieres hacerlo, tienes que empezar cumpliendo estos 3 requisitos. Ser esclavo de Jesús y llano del pecado. Ser santos, separados para Dios y separados del pecado. Y en tercer lugar, mostrar comunión entre tus hermanos. Pero mientras no seas hijo de Dios, no puedes ser nuestro hermano. Entonces la pregunta sería, ¿te gustaría hacerlo? ¿Quisieras disfrutar de esa paz? Empieza por teniendo paz con Dios. Reconoce tu pecado. Reconoce que eres esclavo del pecado y que necesitas reconciliarte con Dios. Que necesitas dejar de ser enemigo de Dios. Luego pídele perdón a Dios y arrepiéntete de todos tus pecados. Luego entrégale tu corazón a Jesús y hazlo el Señor de tu vida. Hazlo tu Salvador. Y si quieres hacerlo en esta noche, permítame ayudarte a través de una oración. De una oración donde tú vas a pedirle a Dios y vas a entregarle tu vida a Dios. ¿No sabes cómo hacerlo? Permíteme ayudarte a través de una oración. Por favor, cierra tus ojos donde estás y dile así a Dios: Señor, en esta noche escuché tu palabra. Quisiera experimentar esa paz que hablan todos los cristianos y no la puedo obtener. Pero para obtener esa paz tengo que estar en paz contigo. Y hoy día a través de tu palabra reconozco, Señor, que soy un pecador. Y reconozco que soy un enemigo tuyo, Señor. Y quiero, Señor, pedirte perdón. Quiero que tú perdones mis pecados, limpies mi vida. Y quiero arrepentirme, Señor. Ya no más quiero volver a hacer lo que hacía antes. Señor, te entrego mi corazón y te hago el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Y ahora permíteme disfrutar, permíteme empezar a disfrutar esta paz que la tienen, Señor, tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido amigo, si tú hiciste esta oración en lo profundo de tu corazón, con todo tu corazón, tú ya eres un hijo de Dios. Ya eres un hijo de Dios. Ya eres un hermano en Cristo. Ya eres nuestro hermano. Y yo quisiera ayudarte a ti para que tú puedas empezar a crecer en la vida cristiana. En estos momentos va a aparecer un número en la pantalla. Queremos que tú nos llames o nos mandes un mensaje vía WhatsApp o mensaje de texto. Nosotros te devolveremos la llamada porque queremos ayudarte. Es nuestro propósito ayudarte. No es otra cosa. Queremos enseñarte las verdades que hay en la palabra del Señor. Entonces anímate allí al número que está en la pantalla. Llámanos y te devolveremos la llamada, o mándanos un mensaje y te devolveremos la llamada. Dios es bueno y Dios ha permitido este tiempo contigo. La Biblia nos habla que tú tienes que orar al Señor, empezar a orar, empezar a estudiar su palabra y congregarte. No nos podemos congregar en estos tiempos por la cuarentena, pero sí podemos comunicarnos a través de Zoom. Y ten por seguro que hay muchos hermanos que están esperando por ti, que están alegres porque tú has hecho tu decisión por Cristo. Mis amados hermanos, sabemos que ser siervos del Señor, que ser esclavos del Señor, que ser santos del Señor, que mostrar no es fácil, pero en el poder de Dios lo podemos hacer. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Empecemos, Señor, hoy día
una nueva serie y queremos que tú nos acompañes, Señor, todo este tiempo. Gracias porque tu palabra nos hace recordar cuál es nuestra posición, Señor, y cuáles las demandas que tenemos. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda seguir afectando nuestra mente y nuestro corazón, renovando nuestra mente y nuestro corazón, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por este culto de oración. Hemos tenido un tiempo precioso de poder estar alabando al Señor, de poder estar orando y sobre todo escuchar de su palabra, que siempre es pertinente para nuestras vidas. Ahora tenemos un tiempo precioso también de estar diezmando y ofrendando a nuestro Dios. Reconocemos que Él es el proveedor, sustentador, que Él tiene el control de todo. Él es soberano. El dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas es un acto de agradecimiento, es un acto de fe. Y quiero leerles lo que nos dice su palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve se fue hecho por lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por él. Aquí nos habla de la ofrenda de Caín, que fue de testimonio ante Dios, y nos habla que era un asunto de fe. Es un asunto de fe porque confiamos que Dios es nuestro proveedor y sustentador, que nunca nos hace faltar en todo tiempo, y aún en estos tiempos difíciles Él está con nosotros y nosotros confiamos en Él. Y es un asunto de agradecimiento a Él, es un asunto de fidelidad, asunto de nuestro compromiso ante Él. Vamos a preparar nuestros corazones para poder diezmar y ofrendar. Vamos a orar entonces. Señor, gracias, porque reconocemos que tú tienes el control, que tú eres el dueño de todo. Y Dios, queremos darte estos diezmos, estas ofrendas, en agradecimiento hacia ti, en asunto de fe, poniendo nuestra fe en ejercicio ante ti, Señor. Oh Padre, gracias por este privilegio que tú nos das como hijos tuyos de poder darte. Oh Dios, queremos que nuestras ofrendas sean gratas ante ti, Señor, como lo fue Abel cuando ofrendó, Señor, hacia ti. Oh Dios, gracias te damos. En el bendito nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo en estos tiempos lo estamos haciendo? Lo estamos canalizando a través del depósito de una cuenta bancaria, en la cual estará apareciendo en estos momentos en la pantalla. Y una vez que deposites, sacas una foto al voucher y lo envías al WhatsApp, que también está en la pantalla. Damos gracias a Dios por este tiempo especial que nos permite tener. Mis amados hermanos, antes de poder retirarnos, algunos anuncios para la marcha de nuestra iglesia. El día de mañana va a ser un día muy especial para la iglesia en Villasol. El día de mañana queremos tener una reunión de confraternidad entre todos los hermanos de la iglesia de Villasol. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través del Zoom, de esta plataforma de Zoom, plataforma virtual. Nos vamos a conectar mañana a partir de las 7 de la noche. Les vamos a estar entregando a ustedes el ID para que usted pueda ingresar a la plataforma media hora antes del servicio, a partir de las 6:30, para que usted pueda conectarse y tener un tiempo especial de comunión entre todos nosotros.
Creemos que Dios ha estado hablando a nuestro corazón y tiene un mensaje especial para cada uno de ustedes. Así es que el día de mañana, a partir de las 7 de la noche, los esperamos. Conéctese usted vía Zoom y los esperamos para tener ese tiempo especial. El día viernes, así como la semana pasada tuvimos nuestra reunión de matrimonios, este viernes le corresponde a los varones. Ellos están haciendo una nueva serie donde van a hablar acerca de la adversidad. Entonces, este viernes a partir de las 7 de la noche, nuestros varones de la iglesia dicen presente y van a tener su tiempo especial. Así es que anima a los varones a que puedan conectarse a partir de las 7 de la noche en su reunión de varones. Luego, el día sábado, no se olvide, la reunión de jóvenes, la reunión juvenil. Ellos están hablando acerca del rey David, una serie muy preciosa, y se reúnen los jóvenes a partir de las 7 de la noche vía Facebook y vía YouTube en nuestras redes sociales. El día sábado a partir de las 7 de la noche. Y el día domingo nuestros cultos virtuales. A las 7:30 nuestro primer servicio, 9:30 nuestro segundo servicio, 11:30 nuestro tercer servicio y en la tarde, ya para la noche, a las 6 de la tarde, nuestro cuarto servicio al Señor. Luego, mis amados hermanos, seguimos disfrutando lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana nuestro programa Palabras de Vida, nuestros devocionales que están basados en el estudio de los Salmos. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana. Y también hacerles recordar que usted puede participar de las células que estamos teniendo virtuales en nuestra iglesia. Podrá acercarse a cualquier pastor de red o a cualquier coordinador de cada red para que pudiera darle los datos para que usted pueda integrar uno de los grupos que tenemos de células en nuestra iglesia. Mis amados hermanos, la iglesia continúa trabajando. El edificio puede estar cerrado, pero la iglesia continúa trabajando. La iglesia continúa sirviendo al Señor. Así es que, mis amados hermanos, lo invitamos a cada una de las reuniones que vamos a tener. Y antes de poder terminar, permítanme unas palabras de oración. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, porque hemos sido edificados. Ahora queremos, amado Dios, descansar, Señor, en ti. Poder meditar lo que hemos aprendido, poder tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos, Señor. Gracias te damos. Te pedimos por todas las actividades que tenemos en la iglesia, que tú nos puedas ayudar, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos.